Ok, buenas tardes. Siendo las 6:30, con respeto a los que llegaron a la hora, lo que siempre es agradable. Buenas tardes, profesor. A ver, ¿cómo estás tú? ¿Bien y usted? Bien, aquí con un poquitito de calor, pero bien, Ah, estamos igual. claro. Buenas tardes, profesor. Don Cristian, ¿cómo está usted? Bien, gracias a usted. Aquí un poco acalorado, Sí. pero bien, bien. Bien, bien, bien. Tenemos Don Jaime García. don Alex Zúñiga, le doy el pase, como decían los comentaristas antiguos. Perfecto. Oiga, profesor, ¿le puedo pedir un favor, eso sí, antes de que todo? ¿Puede salir de compartir pantalla para que podamos conversar unos minutos con el curso? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. De nada. Bueno, primero que todo, esperemos, si les parece, unos minutitos, porque de partida todavía no estamos en la hora. ¿Ah? Sí, son las 6, son 25 para las 7. Estamos más que en la hora. No, son las 18:30. No, pues si esto es por mi reloj, no es por el reloj suyo, weón, Alex, me extraña. Yo me rijo por el clase empieza meridiano, profesor. Por el meridiano, el horario se va, formal. ¿ya? Así que dele nomás. No, sí, está muy bien. Que, es referente a los trabajos que se nos vienen en este diplomado y quería entonces comentar, entiendo que ya se les hizo llegar a ustedes las instrucciones generales, ¿verdad? Oye, ¿La han recibido, Alex, don Jaime? son esos trabajos imposibles que tú me dijiste que eran. Sí, eso Ya, eran, no es para eso, asustar a los alumnos, es- ya. eso, Parece que imposible de superar, es ya. eso mismo. Ya. Mabel se ríe aquí. Ah, pero Está Cristian muy bien. es un perrito, ya. Sí. No, es que quería Me comentar voy a mutear mejor, ¿ah? Ok. Sí. Bueno, quería comentar con ustedes, a pesar, por eso les digo que sería ideal que no quiero consumir mayor tiempo de la clase del profesor. Ahí viene incorporándose Macarena, entonces quizás esperemos para hablar de las instrucciones generales. A ver, creo que están bastante claras en cuanto a que de partida tiene una fecha de entrega que sería el día 7 de diciembre. O sea, estamos hablando de 21 días más aproximadamente, 3 semanas. El día 8 es feriado, por lo tanto, por eso se fija como último día el 7 de diciembre, fecha de entrega de ese trabajo. Ahora, ese trabajo tiene un máximo de 7 páginas y un mínimo de 5. Como dicen las instrucciones, la idea es que en ese trabajo ustedes, por favor, seleccionen un tema cualquiera de lo que hemos visto en el diplomado. Cualquier materia que haya sido de interés de ustedes y que le interese profundizar, ya que hayan visto con el profesor César Rojas, ya sea con el profesor Juan Andrés Orrego, ya sea con las clases que tuvieron conmigo, ya sea con las del profesor Jaime García, que van a ver hoy día también, la del profesor Carlos Cepeda, e incluso si a ustedes todavía les alcanza el tiempo, las que van a ver en las clases que todavía faltan, que son las referentes al sistema registral y las referentes a derechos procesales. O sea, ustedes eligen, por favor en esto, ustedes eligen el tema. También se les dio unas pautas que tienen que seguir para cumplir con las formalidades del trabajo, en cuanto principalmente a la forma de cita. La idea es que sean trabajos que tengan un interés de investigación, para que a ustedes les sirva bien. Entonces, por lo mismo, se dieron las pautas, cómo se tiene que citar, cómo se tiene que hacer ese trabajo, ¿ya? Entonces,
Me quería poner primero a disposición de ustedes para ver si había algún tipo de duda referente a las pautas, a las instrucciones que se le hicieron llegar a ustedes en este punto. Sorry. ¿Están todos absolutamente claras entonces? ¿No queda ningún tipo de duda? Profesor, ¿Quién Eric, habla? Eric. Sí, Eric, el No, primero que no. escuché después parece que Mabel. Dígame, Eric. que Mabel lo haga primero la consulta, no hay problema. Bueno, Ah, no. Mabel, Lo que pasa, profesor, que yo acabo de ver que me había llegado esto, porque salí y llegué corriendo a enchufarme, entonces recién lo estoy leyendo. No sé si voy a tener dudas después. ya. Ahora, si tiene algún tipo de duda, y por eso la idea era comentarlo acá, bueno, nos hace llegar un correo electrónico, no hay problema. ¿Ah? Ya. Pero, Ujú. insisto, ustedes eligen el tema. Por lo tanto, tiene que ser algo que a ustedes los motive de cualquiera de los temas que hemos abordado en cualquiera de las sesiones de este diplomado. Ahora sí, Eric. Ya, profesor, buenas tardes. La consulta, Muy estuve buenas revisando las tardes. instrucciones, profesor, pero el objetivo del trabajo es profundizar un tema en particular, por ejemplo, la tributación, el impuesto a la renta en el sistema de escritura, y extender y analizar el tema, ¿o no, profesor? Justamente, ese es el interés, Eric. Que un trabajo que usted considere que puede ser útil para usted mismo y que ha sido abordado en nuestro diplomado, usted entonces diga, ¿sabe qué? Lo voy a tomar y lo voy a investigar. A partir, por supuesto, de lo que se pudo haber visto en clase, y usted agrega cosas que también considera como pertinentes. ¿Mm? Profesor, Gracias, profesor. Perfecto, don Cristian. el trabajo tiene que ser enviado en formato Word o PDF. Mire, puede ser en cualquiera de las dos vertientes. Puede ser enviado como Word o puede ser en formato PDF. Yo creo que el que a ustedes les parezca más cómodo, para ser cierto. ¿Mm? El formato que les parezca más. Gracias, profesor. Perfecto, don Cristian. Un minuto nomás, don Jaime, y no lo interrumpo más. Bueno, estaba para los que se vienen incorporando, haciendo mención a las instrucciones de nuestro trabajo que habíamos ya enunciado, habíamos anunciado como trabajo de evaluación, y esencialmente se establecieron cuáles son las reglas de cita y la extensión mínima de 5 páginas y máxima de 7. Eso es lo que estamos conversando, e insisto en que es un tema que ustedes consideran como útil, como ustedes consideran como interesante, que a ustedes les haya llamado la atención y que consideran entonces pertinente para seguir investigando. ¿Ya? Última vez, o no sé, hago por última vez la pregunta si hay algún tipo de duda respecto a las instrucciones. Perfecto. Bueno, si está todo claro, me quedo tranquilo. Y por último, también les No, quería... profesor Carlos Fuentes por acá, muy buenas tardes. Don Carlos, buenas tardes. Discúlpeme, mire, yo vengo recién incorporándome a la conexión y no alcancé a escuchar las instrucciones. Si no fuese mucho la molestia, Sí, brevemente, ¿en qué consisten en ellas? en 2 palabras, don Carlos. Hemos hecho llegar durante esta tarde, por escrito, cuáles son las instrucciones del trabajo que ustedes tienen que realizar como sistema, una de las evaluaciones de nuestro curso. Habíamos señalado que habían 2 evaluaciones, una primera que era de un trabajo de investigación, y ahí están lo que se le hizo llegar, es un mínimo de 5 páginas, un máximo de 7, por lo tanto es muy concreto, de algunos de los temas que nosotros hemos pasado en este diplomado. Dígame, don Carlos. Conforme, profesor, gracias. Perfecto, ¿ya? Y por lo tanto, para cerrar la idea,
es que ustedes tienen hasta el día 7 de diciembre para poder enviar. ¿Ah? Tienen 21 días. Y es un trabajo corto, insisto, es un trabajo corto de un tema que ustedes consideran como pertinente de interés. Finalmente, y con esto cierro, también se les hizo llegar el material del PowerPoint que nosotros habíamos enseñado en nuestras clases. Al menos esa fue la instrucción que dimos a Carlos. Entiendo que se los debió haber hecho llegar, si no se lo va a hacer llegar ahora en los próximos minutos, ¿ya? Y se lo envié en formato Word, ¿ah? En PDF para ser más preciso, como habíamos conversado también, para que sea más cómodo en la lectura. No sé si Carlos se lo hizo llegar ya, me dice Mabel que no le ha llegado. Ya. Voy a insistir entonces con que Carlos lo remita. ¿Mm? Profesor, Sofía. ¿cuál va a ser la segunda evaluación o va a ser solo el trabajo? No, la segunda evaluación, como habíamos conversado, va a ser un trabajo de, nosotros le vamos a presentar un estudio de títulos, donde ustedes van a tener que hacer un informe de esos títulos, de esos antecedentes. Y van a tener que emitir hablando si están ajustados a derecho, no están ajustados a derecho, cuáles son las razones para objetarlo eventualmente, o si está todo en regla, etc. ¿Ya? Ahora, ese trabajo, como lo habíamos conversado, va a tener fecha de entrega el mes de enero. Por lo tanto, el dossier de antecedentes lo vamos a hacer llegar muy probablemente los primeros días de diciembre. Y una vez que ya lo hagamos entrega, probablemente dentro de los 10 primeros días de enero, ustedes van a tener que emitir. Por lo tanto, van a tener un plazo más que suficiente para que estén tranquilos y no tengan que estar en la Navidad o el Año Nuevo, ¿no es cierto?, con un tiempo precioso, además familiar, muy importante, ya que no tengan que estar agobiados por eso. Eso, Sofía. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí, don Jaime, muchas gracias por haberme permitido estos minutos, que puedan seguir bien con su clase, y muchas gracias una vez más por participar en nuestro diplomado, profesor García. Gracias por invitarme, amigo mío. Muy agradecido. Que esté muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego a todo el curso, que esté muy bien. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego. Ok. Se ve la PPT, ¿no es cierto? Sí, ya. Entonces, déjenme cerrar la ventana. Ok. Habíamos visto algunos temas respecto de IVA, repasemos un poco. Acá está la definición general que establece. Perdón, ¿alguna duda respecto de lo que vimos de renta en la sesión anterior? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, estábamos viendo el tema de IVA, del hecho básico de ventas, que refiere, ¿no es cierto?, a una convención que sirva para transferir el dominio, una cuota de dominio de determinados derechos reales. El segundo elemento es que recaiga sobre bienes corporales muebles o inmuebles, y ahí entra la modificación de la ley 20.780 del 2014, que entra en vigencia el 2016. Antes de esa fecha, hasta el 2015, la transferencia no se grababa a menos que el inmueble fuera de propiedad de una constructora y este fuese construido totalmente o en parte por un tercero para ella. Ahí se producía todo un problema, ¿no es cierto?, que se entendía por en parte, qué parte. El servicio estableció que la constructora, para entender que la constructora debía edificar la obra gruesa, lo bueno. La historia de la ley, de por qué se agregó este tema, es porque las constructoras, ¿no es cierto?, fueron a pedirle al gobierno de turno que los grabara con IVA para poder utilizar el crédito fiscal
que emanaba, ¿no es cierto?, de sus compras de materias primas, ¿ya? Por eso es que esa es un poco la génesis, ¿no es cierto?, de esta normativa. Por lo tanto, en aquellos tiempos, hasta el 2015, ese IVA, ¿no es cierto?, que podía haber generado la venta que hacía la inmobiliaria, se perdía, ¿ya? Y por lo tanto, toda constructora tenía una inmobiliaria al lado que vendía sin IVA, ¿no es cierto? La 20.780 modifica este tema y habla de que los inmuebles construidos, excluidos los terrenos, vamos a ver algo del profesor Rencoret, veámoslo al tiro. Estudiando para esta clase, encontré en el libro del profesor Rencoret, que es este que yo les decía, IVA inmobiliario, ¿ya?, de don Ernesto Rencoret, que además él tiene un curso de IVA, por si a alguien le interesa también. Revisando algunas notas, ¿no es cierto?, de este libro, dice, por inmueble construido, su venta estará afecta al IVA cuando cuente, alternativa A, con algún tipo de edificación, entendiendo por tal una obra compuesta por uno o más recintos o espacios abiertos o cerrados destinados a una o varias actividades, cualquiera sea su destino, pero susceptibles de ser autorizadas o recibidas por la respectiva dirección de obras municipales. O B, con alguna obra de urbanización interior. Y por urbanización, él refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 134, que señala, para urbanizar un terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar a su costa el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio del terreno. Eso es lo que entiende, ¿no es cierto?, el profesor Rencoret por inmuebles construidos. Con la modificación de la ley, ya no va a ser requisito para que la venta quede afecta que sea realizada por una empresa constructora, sino que se va a requerir que sea un vendedor habitual, siempre excluyéndose el valor del terreno, porque nosotros dijimos lo que quiere, el objetivo del IVA en la construcción fue que cuando yo compro, ¿no es cierto?, madera, cuando yo compro, cuando compro los materiales para construir, poder utilizar el crédito fiscal, ¿no es cierto? No así el inmueble por naturaleza, porque el inmueble por naturaleza no se grava. Entonces, por eso se va a excluir el valor del terreno. Entonces, la norma nueva entiende por vendedor personas naturales o jurídicas, incluyendo las comunidades o sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles o inmuebles. Antes hablaba bienes corporales muebles de empresas constructoras, bla, bla, bla. La 20.780 trajo de la ley de la renta esa presunción, que rápidamente la ley siguiente, la 20.899, 2 años después, el 2016, la derogó, ya una cosa bastante cercana a una payasada, ¿no es cierto? Mantuvieron esa norma de habitualidad, la que decía que se entendía habitual la venta, adquisición o construcción del bien raíz cuando entre esta y la enajenación transcurriere un plazo igual o inferior a un año. Bueno, esa norma, la 21.210, la derogó. Por lo tanto, hoy día no tenemos presunciones de habitualidad en la compraventa de inmuebles, ni de muebles tampoco. Se derogó, por lo tanto, esa frase que tenía, ¿no es cierto?, traía el artículo 2, número 3, la transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo podrá ser considerada habitual. Obviamente se tenía que derogar porque hoy día ya no nos interesa para gravar con IVA los inmuebles que sea empresa constructora o que sea inmobiliaria. Lo que nos interesa es si es habitual o no habitual. Por lo tanto, el legislador
derogó esa frase. No se considera habitual enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias, del remate de un inmueble que ha sido adquirido con un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Evidentemente el legislador aquí fue preciso, ¿no es cierto? Porque difícilmente podría considerarse que yo me voy a dedicar habitualmente a que se rematen mis inmuebles en pública subasta, ¿no es cierto? Y también las transferencias de inmuebles efectuadas por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo podrán ser consideradas habitual. Eso quedó de la ley anterior, hoy día está derogado. También dice, se considera como vendedor el productor, fabricante o vendedor habitual de bienes corporales muebles que vendan materias o insumos. Esto no se le aplica a los inmuebles, se le aplica a los bienes corporales muebles. Cuando yo, les decía en la última clase, cuando yo vendo camioncitos de madera y me sobra madera, si yo vendía madera, esa venta iba sin IVA, porque yo no era vendedor de madera, era vendedor de camioncitos de madera. Bueno, respecto de los servicios, sí había una norma. Entonces, si yo era una lavandería y vendía, ¿no es cierto?, detergente, eso sí se grababa con IVA. Entonces, entre la prestación de servicios y las ventas había un diferencial que no tenía mucha justificación. Entonces aquí el legislador igualó las dos normas, porque esta norma, como les digo, ya está vigente para los servicios. Pero en general esta norma no se va a aplicar a inmuebles, aunque podría hacerlo eventualmente. Operaciones que no recargan IVA. Venta de inmuebles que se efectúan mediante una promesa o un contrato de arrendamiento con opción de compra, un leasing, celebrado antes del 1 de enero del 2016. Esta norma después se aumentó un semestre más, ¿ya? Y ahí las empresas hacían mucha propaganda que eran ventas sin IVA, ¿no es cierto? Tampoco se gravarán las ventas de inmuebles siempre que se cuente ahora con el permiso de edificación al 1 de enero del 2016. ¿Ya? Esto también posteriormente se aumentó, ¿no es cierto?, un semestre más. Entonces, la norma quedó en definitiva de esta forma. Se grava como venta toda convención, independiente de la designación que den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales bienes corporales inmuebles, construidos de una cuota de dominio sobre dichos bienes o derechos reales constituidos sobre ellos. Asimismo, todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta. Ok. Tercer elemento, la convención tiene que ser a título oneroso. ¿Qué significa a título oneroso? Que reporte utilidad para ambas partes, ¿no es cierto? Por ejemplo, una donación no es un acto jurídico a título oneroso, es a título gratuito porque solo se beneficia al donatario, ¿ya? Después, cuarto elemento, la territorialidad. Bueno, en este elemento la verdad es que no hay mucho problema, ¿no es cierto?, en los inmuebles, porque el artículo 4 establece que el bien objeto del contrato debe estar situado en Chile, ¿ya? Esta norma tiene un par de incisos que tampoco se aplican a los bienes inmuebles en principio. El inciso segundo establece que para los efectos de este artículo se entenderán ubicados en territorio nacional, aun cuando al tiempo de celebrarse la convención se encuentren transitoriamente fuera de él, los bienes cuya inscripción, matrícula, patente o padrón hayan sido otorgados en Chile. Por ejemplo, yo soy astillero, yo fabrico barcos en Chile. Mis barcos están surcando los mares del mundo, ¿no es cierto?, incluido el mar de Bolivia, de Paraguay, de Suiza podría ser, todos los mares. Pero está inscrito en Chile. Y mientras el barco está fuera de Chile, lo vendo.
esa venta, en la medida que se cumplan todos los requisitos, está grabada con IVA, está grabada con IVA. Y el inciso tercero se refiere a una situación bien particular que tampoco se refiere a los inmuebles. Dice, asimismo se entenderán ubicados en territorio nacional los bienes corporales muebles adquiridos por una persona que no tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando a la fecha en que se celebre el contrato de compra-venta, los respectivos bienes ya se encontraren embarcados en el país de procedencia. La situación es la siguiente. Yo embarco bienes en un puerto brasilero con destino a Chile. Y mientras vienen en la travesía, yo transfiero los bienes. Uno diría, mire, como estos bienes no están situados en Chile, no se graba con IVA. Bueno, aquí justamente hay una excepción para impedir que se pierda ese IVA. Porque si tú transfieres los bienes en la medida que los bienes vienen hacia el territorio chileno, esa operación queda afecta a IVA. ¿Ya? Pero como les digo, son normas que en general a los inmuebles no se le aplican. Quinto elemento, la transferencia debe realizarla un vendedor habitual. Y esto que era así desde siempre respecto a los bienes corporales muebles, hoy día recién se le aplica cabalidad a los inmuebles, porque antes tenía que el inmueble ser de propiedad de una empresa constructora que construyera totalmente parte por un tercero para ella. Entonces, ¿qué dice el profesor Rencoret respecto de la habitualidad? Él dice que para que se configure el hecho grabado venta, primero, la habitualidad, dice, en una operación de venta estará dada por el ánimo de reventa que guió al contribuyente al adquirir o construir el bien corporal inmueble transferido. Esto es, habitualidad, haber adquirido o construido el bien objeto de la venta con la precisa intención de venderlo, no de usarlo o arrendarlo. De esta forma, para calificar una operación de venta como habitual, el servicio determinará el ánimo de venta existente al momento de adquirir o construir el inmueble objeto de la operación. Segundo, para determinar este ánimo de reventa, el servicio solo dispone de 3 elementos: naturaleza, cantidad y frecuencia. Efectivamente, el artículo 4 del Decreto Supremo 55, que es uno de los pocos decretos que tiene importancia en materia tributaria. Ahora, perdón, una pregunta indiscreta. ¿Por qué en materia tributaria el ejercicio de la potestad reglamentaria al presidente de la República brilla por su ausencia? Porque ustedes saben que las leyes, ¿no es cierto?, no deben llegar a determinar el detalle del detalle de las instituciones. Eso se le entrega al presidente de la República a través de reglamentos o decretos. Este reglamento del IVA es uno de los pocos reglamentos que hay en materia tributaria. ¿Por qué? ¿Quién determina el detalle, en principio, en los temas tributarios? ¿Cristian? El Servicio de Impuestos Internos. ¿A través de qué? De las facultades de interpretación de la ley tributaria que el Código y la ley orgánica le entregan al director del servicio. Ahora, segunda pregunta. ¿Y esas interpretaciones del director, ya sea interpretaciones generales a través de circulares o ya sea interpretaciones particulares
a consecuencia de una consulta que un contribuyente le haya hecho al director regional correspondiente o al director del servicio según una modificación reciente. ¿A quiénes obligan? ¿Quiénes deben cumplir lo que dice una circular, un oficio? A los contribuyentes. Errada la respuesta, doña Carla. Pierde la puerta 8 en que está, ¿quién podría estar? Los que trabajan, profesor, en el ¿Perdón? servicio. Los que trabajan en el servicio, dijimos el otro día. ¿Y quién más, Mabel? A ver si la clase hizo carne. Además de los funcionarios de la bestia, de 666. Los funcionarios y... En general, Funcionario, profesor, buenas tardes. Funcionario Carlos público. Puente, funcionario todo público. está la respuesta de los concursantes. Funcionarios públicos. O sea, ergo, no tengo idea qué significa, pero suena como importante, bonito, ¿no es cierto? Ergo, no obligan ni a los contribuyentes ni a los tribunales de justicia. Sean estos los tribunales tributarios y aduaneros, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Ok? Ok. Entonces, ese artículo 4 del reglamento del IVA de este Decreto Supremo 55 establece que para determinar la habitualidad hay que estarse a la naturaleza, cantidad y frecuencia con que el vendedor venda, para determinar así si el ánimo con que compró fue para vender o para uso o consumo. En cuanto a la naturaleza, eso significa el tipo de actividad del contribuyente, sus características, sus circunstancias. Por ejemplo, el servicio ha calificado de habitual las ventas realizadas por bancos e instituciones financieras de bienes adquiridos por adjudicación por remate. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando se sacan los bienes a remate porque el deudor del crédito no ha podido pagar, además de la alternativa del remate, el banco se podría adjudicar ese bien, ¿no es cierto?, y posteriormente venderlo. Uno podría decir, pero a ver, el giro del banco es vender inmuebles. La respuesta es no, ¿no es cierto? Los bancos no se dedican, no son ese su giro. Bueno, el servicio ha entendido que en este caso sí serían habituales y por lo tanto la operación quedaría grabada con IVA. ¿Dónde ustedes encuentran esto? En la página del Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl, su casa, ¿no es cierto? Hay un link que dice administrador de contenido normativo. Administrador de contenido normativo o algo así. Este computador es más lento que un bolero, pero voy a tratar de meterme. Es posible que de aquí a mañana me logre meter para asegurarme. Efectivamente se llama administrador de contenido normativo. Si ustedes pinchan ahí, les van a aparecer las leyes más importantes. Entonces, si ustedes pinchan, por ejemplo, ley de impuesto a las ventas y servicios, le aparecen todos los artículos del decreto ley 825. Si ustedes pinchan el concepto, artículo 2, número 1, concepto de venta, les van a aparecer las circulares, todas, las resoluciones, yo diría que todas también, y los oficios, la gran mayoría de los oficios. Entonces, si ustedes quieren conocer qué es lo que ha interpretado el Servicio de Impuestos Internos respecto del concepto de venta, ahí tienen muchos oficios, muchos, si ustedes se meten, esto es desde el año 75, ¿no es cierto? Entonces encuentran miles de oficios a través de los cuales el servicio interpreta. La mayoría de ellos adecuados, sí. Algunos no tanto, sí. Otros pocos, una mala interpretación, sí. Hay de todo.
en general uno se hace por lo menos la idea de lo que el servicio está pensando, ¿ya? Y ahí justamente citamos este oficio que estoy haciendo referencia respecto al tema de los bancos. Después dice la cantidad, naturaleza, cantidad y frecuencia. La cantidad, obviamente el número de bienes comprometidos en la operación. Y la frecuencia, la reiteración en el tiempo de estas operaciones. En la actividad inmobiliaria se aplican estos mismos elementos. Ahora, siempre la intención de reventa. Ahora, la ley tenía que resolver un tema, el reglamento, el decreto ley, el decreto supremo, perdón, porque el inciso segundo dice que le corresponde al contribuyente probar que no existe habitualidad. Cuando el servicio te dice, tú eres habitual en la venta de inmuebles, yo tendría que probar que no soy habitual en la venta de inmuebles. Y aquí siempre se presentaba una situación hipotética, que era la siguiente. Supongamos que yo abro la ferretería, el Candado, ¿no es cierto?, en el centro de Santiago, e ingresa un señor y me dice, yo soy, inicié actividad en impuestos internos como ferretería, o en nuestro tema, constructora. Ingresaba un señor y me decía, le voy a comprar todos los martillos, todos los alicates, todos los clavos. En el tema inmobiliario le voy a comprar todos los departamentos del edificio que usted está vendiendo. La pregunta es, en esa situación, ¿este contribuyente era habitual en la compraventa, en la venta de inmuebles? Al parecer no era, pero se va a convertir, tal vez. ¿Por qué no era, No, Carla? porque anteriormente no sabemos, no vendía. Entonces, Naturaleza, cantidad y frecuencia. cantidad, exacto, No la son frecuencia. requisitos de la... Pero era una cosa bastante absurda, ¿no es cierto? Era una cosa rarísima, era como los Quilapayún en el cumpleaños Moreira, ¿no es cierto? Una cosa rara, ¿no es cierto? Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos debe tener bastante dificultad de fiscalizar esto, ¿no? La habitualidad No, es... ¿No? no. ¿No tiene? ¿Sabes por No. qué no? Por ¿Por esto, qué? por eso. Se presume. Ah, ya, 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 ya. El decreto supremo, pensando, ¿no es cierto?, en que podía haber algún listillo por ahí, dijo, mire, como su giro es vender inmuebles o su giro es vender martillos, clavos, alicates, yo voy a presumir la habitualidad, aunque sea la primera venta que haga. ¿Capiche? Ok. Determinación de la... Déjenme silenciar. Ya. Determinación de la base. Pero antes de meternos en la determinación de la base, nosotros hemos hablado solamente del hecho básico de ventas, pero en el decreto ley 825, como ustedes bien saben, también se graban los servicios. Y que en la clase anterior nosotros dijimos, mire, cuidado con el tema de los servicios, porque aquí se nos viene una modificación en virtud de la cual todos los servicios, por regla general, van a estar grabados, a menos, referido a los servicios profesionales, ¿no es cierto?, que es lo que más nos interesa a nosotros, sean prestados por personas naturales, los abogados, auditores, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera, o a través de sociedades de profesionales. ¿Ya? Y ahí estuvimos hablando un poquitito de ese tema que le está interesando a mucha gente porque no queda nada para el 1 de enero, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos estudios de profesionales, estudios jurídicos, contables,
que se están transformando de sociedades por acciones, de SPA, a, ¿cómo se llama?, a sociedades de responsabilidad limitada. Bueno. Pero fíjense que así como hay hechos básicos de venta, hay hechos asimilados a venta y asimilados a servicio. Esos, para que ustedes los revisen, están establecidos en el artículo 8. En el artículo 8 del decreto ley 825. Ahí hay varios, las importaciones, los aportes, adjudicaciones, retiros, qué sé yo. Pero en lo que a nosotros nos interesa, sería interesante que ustedes revisen el de la letra E, por ejemplo. La letra E grava los contratos de instalación o confección de especialidades y los contratos generales de construcción. Contratos de instalación o confección de especialidades y los generales de construcción. Contrato de instalación o confección de especialidades es aquel que se adosan a un inmueble determinados bienes que le sirven a este inmueble para cumplir con su naturaleza. Pónganse ustedes las ventanas, las puertas, el alumbrado, ¿cómo se llama? Jardín, qué sé yo. ¿Ya? Y el contrato general de construcción, por ahí se define como aquel que tiene más de 2 especialidades en la conformación de una obra inmueble. Puede ser una casa, puede ser un edificio, puede ser una urbanización. ¿Ya? Y estos contratos, como ustedes lo imaginarán, pueden celebrarse por suma alzada o por administración. Vale decir, si yo pongo los materiales, yo, artífice, ¿no es cierto? Yo, el que voy a instalar las ventanas, eso se grava de acuerdo al artículo 8, letra E, asimilado a venta. Si yo solo presto el servicio y el dueño me entrega los materiales, eso se grava como hecho básico de servicios, no de venta. Después, otro que puede interesar es la venta de la letra F de feo como García, ¿no es cierto? La letra F, que dice que se grava la venta de establecimientos de comercio y en general la de cualquier otra universalidad que comprenda bienes corporales muebles o inmuebles de su giro. Ahora, eso tiene una particularidad que en las ventas de establecimientos de comercio, este es un detalle solamente, en las ventas de establecimientos de comercio, lo que se grava son los bienes corporales, muebles o inmuebles del giro del establecimiento de comercio. Por ejemplo, si yo voy a vender, no sé cómo se llama la razón social de Falabella, ¿no es cierto? Voy a vender Falabella. Si yo vendo Falabella en 10 millones de dólares o en 100 millones de dólares, no sé cuánto costará Falabella, yo no lo voy a aplicar el IVA a los 100 millones, ¿no es cierto? Porque ahí van a haber una serie de bienes que no son del giro de Falabella, porque Falabella no vende maniquí, porque Falabella no vende escaleras eléctricas, porque qué sé yo. Entonces habrá que hacer una tasación. Y quizás de esos 10 millones, no sé, pues 6 millones sean bienes corporales muebles del giro de Falabella. Lo mismo pasaría con una inmobiliaria, ¿no es cierto? Porque es factible que yo tenga bienes inmuebles para la venta y tenga otros bienes inmuebles que no sean para la venta, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi oficina. Esos no son bienes corporales inmuebles del giro. Por lo tanto, eso habría que sacarlo. ¿Qué otro podría ser interesante? La letra G
establece una situación que se refiere a los inmuebles y que es la siguiente. Dice que se grava el arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimiento de comercio. Entonces vamos viendo, como diría Stevie Wonder, ¿no es cierto? José Feliciano. Cualquier arrendamiento de bienes corporales se grava. O sea, si yo, ¿no es cierto?, les doy a ustedes en arrendamiento mi celular, eso está grabado con IVA. Aunque yo no sea contribuyente de IVA, aunque ustedes no sean contribuyentes de IVA, eso paga IVA. Bueno, ese es un dato. Después, en el tema de los inmuebles, el arrendamiento de inmuebles amoblados se grava. Ha habido mucho tema con este asunto de los bienes inmuebles amoblados. ¿Cuándo un bien inmueble está amoblado? Ya sea para oficinas o para habitación. Y ahí el servicio ha dictado una serie de oficios que ustedes podrían ver en ese cuento que yo les decía recién. Pues bien, la 21.210 del año 2020 agregó un inciso segundo y dice, para calificar que se trata de un inmueble amoblado o con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, se deberá tener presente que los bienes muebles o las instalaciones y maquinarias sean suficientes para su uso para habitación u oficina o para el ejercicio de la actividad industrial o comercial respectivamente. Para estos efectos, el servicio mediante resolución determinará los criterios generales y situaciones que configuren este hecho grabado. Por ejemplo, había un oficio del servicio que decía, si yo doy en arrendamiento un terreno cerrado que tenga una llave de agua, eso permitiría desarrollar actividades como la ley lo señala. Es discutible, porque uno podría decir, ¿qué actividad se podría desarrollar en un terreno así? Estacionamiento de automóviles, no sé. Por ejemplo, en el caso de oficina, hay un oficio que dice, mire, para entender que este inmueble tiene los bienes necesarios se requiere una mesa, un par de sillas y un mueble, ¿no es cierto?, donde se pueda, ¿cómo se llama?, donde se pueda desarrollar el giro. Entonces, esos parámetros que los tenía el servicio establecidos a través de interpretaciones administrativas, hoy día el legislador los dejó asentados en la ley, lo que en general nos parece bien. Ahora, eso no significa, como ustedes comprenderán, que como son parámetros muy generales, cuando yo le presento al servicio el caso en particular, ahí el servicio intentará aplicar estos parámetros e interpretar la norma. Y bueno, muchas veces no estaremos de acuerdo con la interpretación y en definitiva ese asunto va a terminar en los tribunales, porque muchas veces esas interpretaciones que hace el servicio no dicen lo que la ley dice, ¿ya? Ahora, ¿es eso posible? No debiera ser, pero sí es posible. Hay muchas interpretaciones que no dicen lo que aparentemente la ley quiere decir. Y eso normalmente es porque la ley es poco clara, ¿no es cierto? Y eso le permite al servicio interpretar un poco como más le convenga las situaciones. Bueno, para eso están los tribunales, ¿no es cierto?, para resolver esos temas. Después, ¿qué otra letra puede ser interesante? La letra L, por ejemplo. Los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales inmuebles realizados por un vendedor. Cuando dice vendedor, tenemos que entender que es un vendedor habitual, ¿cierto? Cuando dice vendedor,
tenemos que entender que es un vendedor habitual. Más o menos, yo creo que esas serían las letras que sería interesante que ustedes revisaran cuando se enfrenten a alguna cuestión profesional, ¿no es cierto? Ok. Veamos algunos de los elementos de la obligación tributaria, ¿no es cierto?, aplicable a los inmuebles. La base imponible, como ustedes saben, se define como el valor del hecho grabado, ¿no es cierto? El valor del hecho grabado será el precio en las ventas o el valor en los servicios. Así se acostumbra a denominar. ¿Qué sucede con la venta de inmuebles? Como lo dijimos al inicio, ¿no es cierto?, ayer y hoy día, se debe deducir el valor de adquisición del terreno, ¿ya? Antes de la 21.210 había una serie de normas que hacían bastante engorroso este asunto. Hoy día esto está bastante más simple, porque la ley te dice ese valor de adquisición que va a constar en la escritura pública de compra, usted lo va a reajustar por IPC. El IPC ha habido entre el mes anterior a la adquisición y el IPC ha habido entre el mes anterior a la fecha del contrato de compra-venta. Y ese es el valor que usted deduce, porque el IVA no pretende gravar inmuebles por naturaleza, terrenos, ¿no es cierto? El IVA lo que quiere grabar es lo que construimos sobre el terreno, porque eso es lo que nos da crédito fiscal, porque eso es lo que pedían las constructoras cuando fueron a pedir, ¿no es cierto?, al general. Le dijeron, general, grábenos con IVA. ¿Por qué? Porque queremos utilizar el crédito fiscal. Ahora, en reemplazo de ese valor, el contribuyente podría deducir el avalúo fiscal, el valor de adquisición. En vez del valor de adquisición, deducir el avalúo fiscal. En este caso, dice la ley, el contribuyente puede solicitar una nueva tasación, pero deberá excluirse las construcciones que den derecho a crédito fiscal si es que fue realizada por un vendedor que haya tenido derecho a crédito fiscal. Ahora, seguramente es improbable, esa es la palabra, improbable, que el avalúo fiscal supere al valor de adquisición, pero puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. Entonces, en esa situación, el legislador le da la opción al contribuyente. Obviamente, esta es una opción para el contribuyente, no es para el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Que el contribuyente decida cuál es el valor que va a utilizar. En los casos de arrendamientos de inmuebles amoblados con instalaciones que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial industrial, arrendamiento de un molino, arrendamiento de un teatro, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? La ley, pero fíjense, aquí hay un detalle, que este es un detallito para reprobar a los alumnos de pregrado, ¿no es cierto? Es un detalle que no sirve para nada, pero uno le pone color ahí, le dice, pero ¿cómo no vas a ir a esto? Ándate con un 2 y vuelve el próximo año, ¿no es cierto? Eso es bueno. Hay que tratar de matarlos de chiquitito antes que sean competencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que esto, fíjense, solo se aplica a los arrendamientos. Porque si ustedes revisan la letra G que acabamos de ver, dice el arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso y goce temporal de bienes. Entonces, esta norma especial solo se le aplica a los arrendamientos. ¿Y en qué consiste esta norma? En que de la renta de arrendamiento se va a deducir el 11% del avalúo fiscal del inmueble. ¿Por qué 11%? Porque hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, antes del establecimiento del decreto ley 825, había una norma que impedía dar en arrendamiento un inmueble con una renta superior al 11%. En los tiempos en que los precios estaban fijados, ¿no es cierto?, por el Estado en Chile.
Entonces, existía esa norma que te decía, usted no puede dar en arrendamiento un inmueble en más del 11% de la valor fiscal. Imagino que esa norma se habrá infringido, se habrá violado, ¿no es cierto? Porque por debajo seguramente se pasaba el diferencial con la renta real, ¿no es cierto? Me imagino que debe haber sido así. Y esa norma se quedó hasta el día de hoy. Entonces, en el caso en que se da en arrendamiento bienes amoblados con instalaciones, yo cuando calculo la base le voy a poder restar, ¿no es cierto?, a la restar de la renta de arrendamiento el 11% de la valor fiscal del inmueble. Devengo en los contratos, ¿qué se entiende por devengar? Devengar significa que en nuestro tema es el momento en que el Estado adquiere el derecho a cobrar el impuesto. Y este momento es muy importante porque fija la ley aplicable. Y como los niños en Valparaíso, ¿no es cierto?, les encanta andar cambiándolos las leyes, esto es re importante, ¿no? Porque el devengo va a fijar el momento en que nace la obligación tributaria, en el IVA, en el caso que estamos viendo, y fija la ley aplicable. Por lo tanto, una vez producido el devengo del impuesto, cualquiera sea el impuesto de que se trate, si se dicta una ley posterior que haga más oneroso el impuesto, uno podría decir esa ley está afectando derechos adquiridos y en el fondo me estaría afectando el derecho de propiedad y en el fondo sería inconstitucional. Porque como ustedes saben, el artículo 19, número 24 de la Constitución establece el derecho de propiedad, ¿no es cierto?, sobre toda clase de bien. Entonces, este tema de cuándo se devenga la obligación es capital. Y fíjense que aquí se producen cosas bastante curiosas. Les pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que la tasa de primera categoría de los impuestos a la empresa, ¿no es cierto?, sea como la hoy día un 25 o un 27, da lo mismo. Y esa es la tasa que está vigente al 1 de enero del año X. Si en julio el legislador dice la tasa va a ser un 30% y se aplica desde el 1 de enero de este año, esa ley sería una ley retroactiva y que por lo tanto afectaría los derechos adquiridos, fundamentalmente el derecho a propiedad, y en último término sería inconstitucional. Repito la idea. El 1 de enero del año 2020, yo me levanto, ¿no es cierto?, con el hachazo aquí, ¡ay, bueno, qué manera de chupar! A algunos les debe pasar eso. Yeah. A mí normalmente. Ya eso sumaré la cocaína, la marihuana, la pasta base, el hachís, ¿no es cierto?, el éxtasis. Bueno. Pero yo digo, oh, la tasa es un 25. El 21 de julio, el día del cumpleaños de Jaimito, anótenlo por favor para que el próximo año me salude. 21 de julio, el legislador dice la tasa de las empresas de primera categoría va a ser un 35, algo así como toma cachito de goma, que será aplicable desde el 1 de enero del año 2020. De nuevo, toma cachito de goma. La pregunta es, esta ley número 666, el número de la bestia de García, ¿no es cierto?, ¿afecta los derechos adquiridos del contribuyente?
que alguno de los abogados aquí presentes se pronuncie, porque esta es una cuestión jurídica. A pesar de que si estuvieron atentos a lo que dije, los contadores también o ingenieros también podrían contestar esto. Sí, sí, esa es una buena respuesta, ¿no es cierto? Pero hay que mejorarla, hay que, ya, ¿cómo se llama? Darle otro sentido. Carla, ¿tú eres abogada? Sí, Ya, vos. pero es que me perdí un poco con la pregunta. Me perdió. Te repito, Carlita. Mira, Ya, el 1 de enero la ley dice que la tasa de las empresas de primera categoría es un 27. El 30 de julio el legislador dicta una ley que dice esa tasa que es un 27, las pinzas va a ser un 35 y se va a aplicar desde el 1 de enero. La pregunta es, desde el punto de vista impositivo, ¿esa ley es retroactiva? uy, no sé, pero la ley rige para el futuro, no tendrá efecto retroactivo, no sé, yo creo que no, pero es que Pero no eso estuve. lo dice una ley nomás, porque es la ley de efecto Sí, pues, retroactivo de las leyes y el Código Civil. sí, ¿Ya? claro. Pero la pregunta es, y esto se soluciona de esa forma, ¿cuándo se devenga el impuesto? Claro, o de sea, claro, al primera momento que se categoría para las genera la obligación, empresas? o sea, del minuto que se genera la obligación de pago, Ya, ahí se devenga y ahí ya, debiera pagarse. ya. Y eso, Carla, ¿cuándo es respecto de las empresas? Y aquí Ah, los contadores debieron tener la respuesta rápida. los pagos del IVA los No, pagan. no, Sí, estamos pues, fuera del IVA. Estamos, ah, que estamos en el impuesto a la renta. la renta que la pagamos antes de abril. Sí, pero eso es, como tú bien lo has dicho, Entonces, cuando la ley te obliga a pagarla. claro, pero se devenga antes, claro, cuando termina el año, cuando se cierra. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Profesor, disculpe, Carlos. la respuesta sería que desde el punto de vista tributario esa ley no sería aplicable porque afectaría a derechos adquiridos. Sí, vos, pero el problema es que eso es lo que estamos discutiendo, vos. Y para llegar a eso, la pregunta es, ¿cuándo se devenga la obligación en el impuesto de primera categoría? ¿Qué día? ¿A qué horas? Que responda un contador, vas a ver, no me acuerdo. El contador como que no me acuerdo. Alguien que ayude. El 31 de diciembre a las 12 de la noche, cuando hay un perfecto. imbécil que te dice ¡Feliz Año Nuevo! Y ya se pebre la espalda. Por lo tanto, fíjense, esta norma que se dictó en julio no tendría efectos retroactivos, no atentaría contra derechos adquiridos y sería superconstitucional, porque el devengo en el impuesto a la renta se produce el 31 de diciembre. Distinto es que el 2 de enero del 2021 se dicte una ley que diga a contar del 1 de enero del 2020 la tasa es un 35. Esa ley sí que tendría efectos retroactivos, afectaría derecho adquirido, derecho de propiedad, y en el fondo sería inconstitucional. Bueno, en el IVA eso no se produce. Porque en este instante, imaginémonos que estamos en un Starbucks, me dieron ganas de tomar café rico. En este instante, siendo 25 a las 8, yo pido un café. Siempre yo digo, ¿cómo se llaman? Hay que te preguntan el nombre porque es personalizado. ¿Ya? Entonces yo le digo, Jaime. Ahora en la noche me dicen Katiushka. ¿Ya? Y siempre se ríe el señor, ahí echamos la talla. ¿Ya? La vida es una cosa muy seria para tomársela muy en serio. ¿No? Bueno. Ese café que se está vendiendo en este instante, en que el IVA
aplicable es un 19%. Ese café puede ser afectado por otra ley distinta que diga un 25. Carla. Me perdí de nuevo, ¿ves? Estoy distraída. Este Manda. café que en este instante un señor está pidiendo en el Starbucks de Vitacura, ¿Ya? le están pasando el café, entregó el dinero, lo mandaron, le pusieron Jaimito y le pasan el café. Esa operación que tiene un 19% puede ser afectada por una ley que diga la tasa es un 25%. No. Correcta la respuesta de la concursante. Gana la puerta 8, ¿no es cierto? En que está el presidente de la República ahí. Ya, dejemos al presidente, no, que tiene algunos problemas, me han contado. Ya, dejemos al presidente tranquilo. O sea, toda ley posterior, si llega a decir la tasa es un 30% y se aplica desde el 1 de enero del 2022, sería obviamente atentatoria a los derechos adquiridos. Es distinta la situación en IVA que en renta. ¿Cabís? Porque la operación en renta es automática. Tú pasas la especie, el dinero, punto, se devengó. Todo lo que las normas posteriores serían obviamente atentatorias si fuesen con una tasa superior. Ok. Devengo en los inmuebles entonces. En los contratos generales de construcción e instalación, ya dijimos que podrían ser por suma alzada o por administración. Por suma alzada, instáleme el ascensor, usted ponga los materiales. Por administración, yo le entrego los materiales, usted instale el ascensor. En el segundo caso, claramente hay una prestación de servicio, ¿no es cierto? Y lo que se va a grabar es el valor del servicio, porque yo voy a poner los materiales. Bueno. Y también en los leasing, cuando se devenga, cuando nace el derecho para el fisco a cobrar, la factura se emite al momento de la percepción del precio de parte de él. ¿Qué se entiende por percepción? Percepción es el ingreso material al patrimonio de este precio. ¿Cuál será la forma normal de percibir? Aquí que conteste cualquiera que le gusten las lucas. ¿Cómo percibimos normalmente? ¿Cómo perciben ustedes sus honorarios? En efectivo. Claro, pero en efectivo cuando ocurre ¿qué? Cuando tú dices en efectivo ya, pero ¿cómo? Con un pago. ¿Correcta? ¿Algo escuché ahí? ¿A través de él? Del pago. Del pago, ¿no es cierto? De la prestación de lo que se debe, como dijo don Andrés. Ahora, ¿esa es la única forma de percibir? No. La ley establece otras formas de percibir. Por ejemplo, poner a disposición el pago del precio. Tú le dices, oye, tengo el $1.000.000, ¿qué hago? Te lo deposito, lo venía a buscar, está percibido. Y también incluso cuando la obligación se extingue por otros modos de extinguir las obligaciones, por ejemplo, una compensación. El caso en que ambas partes son acreedoras y deudoras, extinguiéndose la obligación hasta la de menor valor. ¿Ya? Entonces, en estos contratos generales de instalación y leasing, la factura se emite al momento en que se percibe el precio o parte de él según lo que diga el contrato. Después, en las ventas de inmuebles, la factura se emite cuando se perciba, cuando se produzca la entrega real o simbólica, o a la fecha de la suscripción de la escritura. Y aquí vuelvo a preguntarle a los abogados, ¿qué cosa rara hay aquí? Supongéramos lo siguiente.
No suponiéramos. Cuando yo vendo un inmueble, ¿cuál es el proceso normal en lo documental de esa venta de inmueble? O sea, es contra inscripción generalmente en el conservador de bienes ¿De raíces. qué? De la propiedad en el conservador de bienes raíces. ¿Pero qué inscribes tú? No inscribes la El propiedad. título ¿Cuál título? de dominio, Título. la transferencia, Título el título traslaticio. Transferencia. Carlos, ¿Cómo? ¿dónde consta la transferencia? Claro, Escritura pública. en el pago de impuestos. No, En la compraventa. la pública. La En escritura la pública. compraventa. Una escritura pública de compraventa, ¿no es cierto? Ya. Después, Carla dice, a través de la inscripción en el registro de propiedad del conversador de bienes. ¿Cierto? ¿Cuál es la función de esa inscripción en el conservador? publicidad. Dominio. Ya, publicidad, pero tiene una función más importante, ¿no? Transferir el dominio. Acreditar El la dominio, ¿no es transferencia. cierto? Mantener la historia de El nadie. dominio. Ah, El dominio. Ahora, yo les pregunto, esa transferencia de dominio, que en definitiva es lo que se denomina jurídicamente la tradición, o entrega de la cosa, pareciera ser que nunca puede ser anterior a la escritura de compraventa, ¿no es cierto? Sí, ¿Cierto? sí. Obvio. Por lo tanto, si uno entiende como entrega la tradición, inscripción en el conservador, esta norma estaría errónea, porque estaría estableciendo una situación que nunca se va a dar. Nunca se va a inscribir primero que la escritura. Claro. Entonces la pregunta es, ¿a qué entrega se está refiriendo la ley? Porque no puede ser la entrega tradición, inscripción en el conservador, porque esa siempre está antes, después que la escritura. Entonces pareciera ser, porque aquí no hay historia fidedigna de la ley, ¿no es cierto? Esto se dictó en régimen militar. Pareciera ser, y así lo han entendido impuestos internos, que esta entrega se entiende a una entrega material del inmueble. O sea, fíjate, yo voy a la constructora y le digo, sin que yo te pague, sin que celebremos el contrato de compraventa, ¿por qué no me entregáis el inmueble? Porque me echaron de la casa, no tengo dónde ir. A mí también me pasó, pero no les voy a contar eso porque es una historia muy triste. Me echaron la ropa en bolsas de basura, fue feo, fue feo, ¿ya? Ahora igual me lo había ganado, pero bueno, pues es la vida. Entonces, son 4 matrimonios, ¿no es cierto? No cualquiera tiene 4 matrimonios, hay mucho que contar ahí, pero bueno, eso sería para el café, ¿no es cierto? Pero bueno. Entonces, y el tipo de la constructora me dice, ¿sabéis, peladito? Me dais pena, güey. Ya, toma ahí están las llaves. Ándate y usa el departamento. Ahí estaría devengado. Y ahí la constructora inmobiliaria tendría que emitir la factura con él. ¿Capiche? ¿Capiche? Les insisto, siempre que se entienda que por entrega real o simbólica es la tradición. ¿Ya? Ahora, hay profesores que dicen que no, que la entrega material no es entrega real o simbólica aplicando las normas del Código Civil. Yo creo que es discutible. ¿Ya? Pero lo que sí es claro, y yo sí lo he visto en el ejercicio profesional, es que el servicio entiende que cuando no se ha percibido, no hay escritura pública, pero se le entrega el inmueble al comprador, el impuesto está devengado y la factura debería emitirse con ella. ¿Capish? Y profesor, ¿y cuando es en verde, cuando pagan una parte importante? Ah, pero es que eso
es muy interesante, porque hoy día las promesas de venta de inmueble no devengan IVA. El IVA se devenga entero al momento de la entrega del inmueble. Antes las promesas devengaban IVA, hoy día no. O sea, te pueden entregar un documento de recepción del pago, pero ese pago no devenga IVA. No deben. Eso se modificó, me parece que fue con la 20.780 del 2014. ¿Ya? Ok. Aportes, transferencias, retiros y ventas de universalidades que comprendan inmuebles. Por ejemplo, un establecimiento de comercio. ¿Ya? Yo aporto un establecimiento de comercio que comprende inmuebles que son de mi giro, ¿no es cierto? No es Falabella, salvo que el giro de Falabella se haya ampliado a la venta o arrendamiento de inmuebles. ¿Ya? Entonces, transferencia, retiro o ventas de universalidades que compran inmuebles. ¿Cuándo se emite la factura para que se devengue el IVA? Dos alternativas: a la fecha de la entrega, a la fecha de la suscripción de la escritura. Si ustedes se dan cuenta acá, se limita un tema, porque no aparece el momento de la percepción. Acá solamente está la fecha de entrega o a la fecha de suscripción de la escritura. O sea, si la constructora o inmobiliaria percibiere por estos aportes, transferencias, qué sé yo, antes de la entrega o suscripción de la escritura, no está obligado a emitir la factura, no se ha devengado el IVA. Crédito por la actividad de la construcción. Antes del crédito por la actividad de la construcción, porque ya estamos terminando, quiero referirme a una cuestión que se sale del tema de los inmuebles, pero como, cuando uno habla de IVA, no puede dejar pasar esta cosa. Me refiero a que hay una norma, que es el artículo 23, que está citado ahí, que yo les pediría que en sus ratos de solaz, porque me imagino que ustedes no tienen ratos de ocio, lo revisen, porque puede ser que algún día lo puedan utilizar. La primera norma es el artículo 23, número 2. Anoten, por favor, 23, número 2 del IVA, del decreto ley 825. ¿Qué señala esta norma? Esta norma señala: no procede el derecho al crédito fiscal por la importación, adquisición de bienes o utilización de servicios que se afecten a hechos no gravados por esta ley. Hechos no gravados por esta ley. Por ejemplo, la venta que yo de mi celular que yo le hago a la Mabel. ¿Eso está grabado? No, porque yo no soy vendedor de celulares, cuando mucho de ilusiones. Segunda alternativa: operaciones exentas, porque ustedes saben que cuando la operación está exenta, significa que no devengas IVA. Por ejemplo, una exportación. Cuando yo vendo, ¿no es cierto?, mis camioncitos de madera a Perú, los vendo en 1 millón, no en 1 millón más el 19%. Y 3, y esto es el tema, este es el tema, o que no guarden relación directa con la actividad del vendedor. La ley se lo olvidó el prestador de servicio. Y nunca lo han arreglado, siempre se ha quedado así, ¿no? ¿Ya? Porque los legisladores no están para arreglar las cuestiones que están mal hechas, ¿no? Ya están para otras cosas. ¿Ya? Picado porque no soy diputado o senador, porque si fuera diputado o senador estaría calladito, ¿no? Echándome el billetito todos los meses ahí. Pero bueno, la verdad es que no me dio para tanto, ¿no es cierto? Este tema es muy importante. Les pongo el siguiente ejemplo. Y este es un ejemplo real. Embotelladora Viña del Mar. No sé si existirá todavía. Si alguien de Viña del Mar me saca de mi ignorancia. No soy un dios, aunque lo parezca, ¿no es cierto? Cuyo giro, como ustedes saben, es la embotelladuría de bebidas.
¿Qué hizo la embotelladora hace muchos años atrás? Fabricó una cancha de fútbol para que sus trabajadores, después de las 6 de la tarde, corrieran detrás de la pelota, le pusieran se agarraran a patadas, se sacaran la mugre, le pusieran una cerveza, unas chelas y se fueran felices para la casa y al otro día llegaran, ¿no es cierto?, con la camiseta puesta. Y obviamente, en la construcción de esa cancha de fútbol, piensen ustedes en la semilla, el movimiento de tierra, qué sé yo, se soportó crédito fiscal IVA y se dedujo el gasto en la ley de la renta. Porque aquí la cosa va por los dos lados, ¿no es cierto? IVA y renta. El servicio de puestos internos, como dijo un contribuyente un día, le dijo a la empresa, oiga, así que usted utilizó el crédito fiscal del IVA y el gasto en la ley de la renta. Sí, porque... Pero ¿cuál es su giro? Porque fíjate que la ley dice que no guarden relación directa con la actividad del vendedor, con el giro del vendedor. Bueno, la empresa le dijeron, nuestro giro es la embotelladuría y venta de bebidas. Entonces el servicio le dijo, o sea, su giro no es la fabricación de cancha de fútbol. Y ahí los asesores de la empresa se empezaban a preocupar, ¿no es cierto? Y le dijeron al servicio, sí, pero es que nosotros lo utilizamos para... no, pobrecito, no, todo rechazado. Y eso llegó a la Suprema. Y en los tiempos en que García era abogado del Consejo de Defensa del Estado defendiendo a la bestia, al Servicio de Impuestos Internos, obviamente gané la causa, porque yo no pierdo causa, siempre la pierden los clientes, ¿no es cierto? Ese es el principio básico de todo abogado. Este es un gran tema, porque mientras más se aleja del giro del vendedor o prestador de servicio, piensa tú, es muy habitual que en la constitución de una sociedad se establezcan varios giros. Es muy habitual. En el desarrollo del negocio, es probable que el contribuyente, la empresa, desarrolle uno solo de esos giros. Transcurren 10 años y empieza a desarrollar otro de los giros que aparece dentro del listado de los giros, ¿no es cierto? ¿Tiene derecho a utilizar ese crédito fiscal? Sí, yo pienso que sí. Sí, Está en mi giro, pero yo lo demuestro, está ahí y lo hice. sí, pero Digo, nunca por lo han ejemplo, desarrollado. pero es parte de mi constitución societaria. Yo lo alegaría. Ampliación de giro, ¿no? Es un giro de papel, yo también lo he alegado. O sea, no es ampliación, claro, es un giro de papel, pero entonces, no es ampliación, si eso está en tu giro. no, pues, está, pues por eso. Y además, si el Servicio de Impuestos Internos, ¿para qué me pide que yo me marque con un giro, que lo ponga y me lo aceptó y está? Me demoré en desarrollarlo, pero lo desarrollé. ¿Qué nos decía el decreto supremo respecto de la habitualidad? Naturaleza, cantidad, frecuencia. Terreno. Yo no tengo nada de eso, pero está dentro de mi giro, ¿no es cierto? Sí. Está dentro de mi giro. Bueno, el servicio en algunos casos ha rechazado ese crédito fiscal. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, ¿cómo decirlo? Es evidente que dentro del marco de la libertad para desarrollar actividad económica que establece la Constitución, yo puedo organizar una sociedad como se me plazca y meterle 20 giros, ¿no es cierto? Pero hay que tener claro que si yo desarrollo uno o dos el día de mañana, puedo tener problemas con el servicio. Entonces, en ese caso, mejor creo una empresa aparte, le pongo ese giro de cancha de fútbol y ahí la hago. Ahí está la respuesta de la concursante. Esa es una buena alternativa. Ahora, todos los clientes arriscan la nariz y dicen, pero es que pagarle al notario, al conservador. Sí, claro, puede que te gastes unas monedas, pero es más seguro. Ahora, en el tema de los gastos,
gastos, la ley 21.210 del año 2020 resolvió una discusión de años que teníamos con el servicio, con 666. Porque la ley dice el gasto tiene que ser necesario para el desarrollo del giro. El servicio entendió que el gasto tenía que ser imprescindible para desarrollar el giro, para generar la renta. Y ahí se te achica mucho la cuestión. Ejemplo típico, la fiesta del 18 de septiembre, la fiesta de fin de año, en que en la mañana, ¿no es cierto?, llega el viejo pascuero y en la noche cena, ¿no es cierto?, en el restaurante tanto. Y el giro es 20 camioncitos de madera. El servicio decía, pero eso no es indispensable. Bueno, hoy día se modificó eso. Y hoy día la ley te dice, basta que el desembolso tenga la aptitud para generar la renta en el presente o en el futuro, en la medida que sea en interés de la empresa. Aptitud para generar la renta. Es un avance inmenso. Porque, y fíjense que aquí se produjo una cosa curiosa, porque en las circulares que dicta el servicio para interpretar esta nueva norma, empieza a poner ejemplos de casos que ellos mismos decían que eran gastos rechazados. Por ejemplo, la fiesta de fin de año. Hoy día eso aparece como ejemplo de un gasto necesario. Y obviamente que es necesario, ¿no es cierto? Ahora, eso no significa que tú le dis champán, Don Perignon a los animales. Y a las señoritas, no le digamos animales a las señoritas. No, porque ahí te fuiste al porcino. Porque aquí, o sea, la regla con impuestos internos es no te vayas al chancho. Eso es evidente. Pero una fiesta normal en un restaurante normal para una empresa normal, y ahí tendremos que ver, porque distinto será la empresa Sonda, no sé por qué me acuerdo de Sonda. No, pongamos una empresa más bonita. El Grupo Penta, ¿ya? ¿Ustedes recuerdan el Grupo Penta? ¿Ya? Mira, yo a los asesores del Grupo Penta, yo los hubiera castrado con piedras, así. ¿Ya? ¡Qué dolor! No, o sea, hay que tomar bien las piedras, porque si no duelen los deditos. Porque, si ustedes recordarán, una de las alternativas de planificación tributaria para que el Grupo Penta pagara menos impuestos eran facturas de la mujer, de la cónyuge del señor Choclo Delano y don Luis Eugenio Lavín. Por, no sé, el desarrollo de la bolsa en Tumbuctú. Entonces, los fiscalizadores te quedaban mirando así, ¿no es cierto? Mírame de frente, como dicen las gallinas. ¿Ya? Entonces, saben que las gallinas tienen esos ojos que miran para todas partes. Una forma de, ¿cómo se llama?, de planificación tributaria. O sea, el hecho de que los hayan condenado, yo me alegría infinitamente por idiotas, ¿no es cierto? Porque como un grupo económico hace una planificación tributaria en base a la factura ideológicamente falsa de la señora. O sea, anda a joder, como diría Messi, ¿no es cierto? Bueno, hoy día la ley cambió. Y si el gasto tiene aptitud para generar la renta en el presente o en el futuro, es un gasto aceptado. Y eso obviamente se relaciona con el 23.2 del IVA, ¿no es cierto? Porque los dos van de la mano. La otra normita que hay que siempre tener presente es el número 5. Artículo 23, número 5 del IVA. Bueno, de esto podríamos estar hablando mucho rato, pero voy a simplificar algunas ideas que me parece que ustedes, al margen del tema de los inmuebles, debieran tener presente. Esta norma dice que no dará derecho a crédito a los impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas, o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios, y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que resulten no ser contribuyentes del IVA. Aquí evidentemente
el gran tema son las facturas falsas o no fidedignas. La verdad es que el servicio te dice que estas facturas son las que no dan cuenta de operaciones, no dan cuenta veraz de operaciones, cuestión que la verdad es que no te clarifica mucho el tema. Pero si utilizamos los parámetros de las normas penales, podemos distinguir entre facturas materialmente falsas o ideológicamente falsas. Hoy día, con la facturación electrónica, la verdad es que la factura materialmente falsa se bate en retirada, ¿no es cierto? Porque la factura materialmente falsa lo que se falsificaba fundamentalmente era el cuño del servicio. Hoy día, con la facturación electrónica, no necesitamos eso porque el IVA se evade igual, ¿no es cierto? Con la diferencia que hoy día no tengo que ir a comprar la factura al mercado, al matadero, a cualquier centro de compraventa de facturas falsas que había en esta ciudad y en toda la ciudad de Chile, sino que hoy día la digito de mi computador y aparece el computador del comprador. Es una cosa muy elegante, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cuál es la factura que nos duele? Es esta, la ideológicamente falsa. Aquella que ha sido autorizada por el servicio, pero que no da cuenta de una operación real. Cuando los directores de impuestos internos, Ricardo Escobar y Pereira, don Julio, echan a andar la facturación electrónica y ellos decían, con estas normas se termina la evasión de facturas falsas en este país. Y yo me reía. Y la verdad es que la realidad le dio la razón al más grande, al elegido, al ser de luz, a García. O sea, el IVA está hoy día más que lo que había antes, la evasión. ¿Ya? Porque les insisto, hoy día es muy elegante. Desde el computador del vendedor, pasa la factura por el servidor del servicio, se aloja en el comprador y no se ha movido un gramo de materia prima. Ok, frente a esa realidad, se modificó este artículo y aparece lo que ustedes ven hoy día. La ley te dice, mire, señor comprador, para que usted compre y esté tranquilo respecto de su crédito fiscal, pague con un cheque nominativo de la cuenta corriente de la empresa, no de la cuenta corriente personal del socio, ¿no es cierto? Mucha gente comete ese error. Pues no sirve. Vale vista, transferencia electrónica. ¿Por qué? Porque con eso se asegura la acreditación del pago. Pero, como los creativos son súper creativos, valga la redundancia, hubo una empresa, quizás alguno de ustedes la habrá escuchado, una empresa que se llamaba Publicam, que era un grupo de contadores. Constituyeron una máquina de evadir como la de este señor de los 56.000 millones, con varias sociedades, con diversos giros. Entonces tú ibas donde el señor González y decía, señor González, necesito 3 facturas, giro, venta de, no sé, cartera, venta cartera, ya, aquí, ¿cuántas quiere? Ya, ¿por cuánto las va a emitir? 100 millones, ya, déjeme 5 milloncitos, listo. Entonces, para cumplir la ley, tú le emitías el cheque a González por 100 palos. Iban al banco, González cobraba el cheque, se quedaba con 5 y te devolvía los 95. Por eso es que esta norma, cuando tú hoy día le llevas un alto de cheques así al fiscalizador, el fiscalizador va a ser así. Lo repito. Porque el fiscalizador, ¿qué te va a decir? ¿Sabe, de acuerdo a la ley, por qué mejor no me acredita la efectividad material de la operación? Que eso es lo que permite hoy día la ley. El servicio te dice, mire, sus cheques son preciosos, muy lindos, pero usted tiene una cara de Vito Corleone. Y ahora que usted habla así, como Don Vito. Entonces, ¿sabe qué más? ¿Por qué no echa fuera todas las pruebas que
me den para pensar que esta factura, la 666, da cuenta de una operación real. Ahora, aquí hay una norma que ustedes no se pueden olvidar. Todo esto está regulado, anótenlo por favor, en la circular, me parece que es la 91 o 93 del 2001. A ver, déjenme. Déjenme revisar esto. Esa es una circular que vale siempre tenerla presente, porque esta circular es la 93. A ver. Artículo 23, número 5. Circular 93 del 2001. ¿Ya? Circular 93 del 2001. Mira. Esta circular interpretó una cuestión muy importante, especialmente cuando uno defiende a los delincuentes, ¿no es cierto? De cuello y corbata, pero delincuentes al final. ¿Ya? Todos tienen derecho a la asesoría jurídica, ¿no es cierto? Por delincuente que sea. La pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo pagar una cantidad importante en efectivo, en billetes de lucas? Voy a estar toda la tarde. 100 millones de pesos. ¿Sí o no? Categóricamente. Sí. Obvio, ¿no es cierto? Ahora, es raro cuando tú le digas al fiscalizador, oye, ¿cómo pago esto? No, pagué 100 palos y siempre ando con 20 o 30 palos para el molía o para la propina. Es raro. ¿No es cierto? Es raro. Entonces, esta circular reconoce esta situación de que se pueden pagar cantidades importantes en dinero efectivo. Pero la circular te dice lo siguiente. Mire, si usted no reconoce que la factura es falsa, que es lo que hace todo delincuente tributario que se preside de tal, ¿no es cierto? Porque todo delincuente tributario te va a decir, oiga, esta factura, no, si yo con la factura yo compré la siento en la madera, ¿ya? Siempre con porque es muy, ¿ya? La circular te dice, si tú no reconoces que la factura es falsa, si tú sostienes que realizaste la operación, que compraste con esa factura, yo te permito que tú me digas que pagaste en efectivo, pero tienes que acreditar la efectividad material de la operación. Lo cual es un avance, ¿ah? Es un gran avance. Yo alguna vez tuve un cliente que llegó a mi oficina y me dijo, señor abogado, el servicio dice que todas las facturas son falsas. Y yo tengo contratos, correo, declaración de choferes, de los trabajadores. Y yo lo miraba, él me miraba, yo miraba a mi socio me miraba a mí, todos nos mirábamos y todos sabíamos que todo era falso, falso, falso. Más falso que billete de 15 lucas. Pero, claro, ese tipo de evasor en Chile es muy raro, ¿no es cierto? Porque tú al evasor le preguntáis, ya, ¿y cómo pagó? En efectivo. ¿Tiene contrato? No. ¿Tiene correo electrónico? No. ¿Tiene trabajadores? No. ¿De qué creéis que soy Mandrake el mago? Entonces, ¿por qué es útil la interpretación del servicio? Porque reconoce algo que sí es efectivo, que sí se puede pagar en efectivo una cantidad muy importante. El tema es que de inmediato el servicio, y con razón, te dice, pero acredítame la efectividad material de la operación. Y la otra normita que ustedes tienen que recordar de este artículo 23, número 5, es una norma que se agregó hace algunos años
que te dice que tú puedes cuando acreditas tu comprador, ojo, comprador, si tú acreditas que en la factura el IVA se emitió en forma separada respecto del precio, que eso viene en todas las facturas, ¿no es cierto? Y si el IVA se ingresó en arcas fiscales por el vendedor, a ti no te pueden rechazar el crédito fiscal. Vayan a molestar al vendedor, esa frase que tienen los abogados del servicio, que esto es una máquina para evadir. Ellos utilizan una serie de frases. Viejito, la ley es súper clara. Aquí está el libro de compraventa, la factura está registrada, se pagó el IVA. A mí no me pueden rechazar el crédito fiscal. Y es súper razonable, pues si el IVA está ingresado en arcas fiscales, ¿por qué me lo van a rechazar? Ahora, el servicio, para intentar impedir esta tesis, ha dicho, pero esta tesis no se aplica cuando el vendedor tiene el débito fiscal con el crédito fiscal calzado o muy cerca. Perdona, lee la ley, pero la ley no dice eso. La ley no exige eso. Es otra norma para defender a los delincuentes. Ustedes pónganle el apellido que quieran, hay mucho en este país, ¿no es cierto? ¿Ya? Téngase ahí presente porque les puede resultar útil alguna vez. Ok, para terminar esta cosa, crédito de la actividad de la construcción. Cuando se establece el IVA iba a afectar a los inmuebles de 100 millones, ahí le puse 19%, la verdad es que en ese tiempo era el 20%, o sea, la casita chiquitita así iba a pasar a costar 120 millones. Entonces, los empresarios, las constructoras fueron donde el general, le dijeron, general, si bien nosotros queremos que se nos aplique el IVA, no queremos que los precios suban de esta forma, entonces denos un crédito especial que era el 65% del débito. De esa forma, la casita de en el ejemplo 19 millones iba a pasar a costar 106 millones. Y ese crédito se mantuvo en el tiempo con diversas modificaciones. La última modificación fue esta, que te decía que tenía que el inmueble respecto del cual se iba a aplicar el crédito, el valor no podía exceder de 2.000 UF y el crédito no podía exceder de 225 UF. Ok. La ley 21.210 derogó esta norma. No fue la 21.210, la 21.420 de este año derogó esta norma a contar del 1 de enero del 2025. O sea, el crédito lo pueden utilizar por el año 2020, 2022, 2023, 2024. ¿Cómo se va a reducir? Del 65% se va a reducir al 32.5%. En la medida que a contar del 1 de enero del 2023, el permiso municipal de edificación y las obras referidas al inmueble en cuestión se hayan iniciado antes del 1 de enero del 2025. Hasta el año 2024, las constructoras van a tener este crédito, es lo que dice la ley hoy día. Evidentemente ustedes comprenderán que las constructoras les molestó bastante la norma y hay perfume de que podría haber alguna modificación respecto de esto, ¿ya? Pero por ahora el crédito solo va a durar hasta el año 2024. Y eso es lo que yo quería conversar con ustedes respecto del IVA. Preguntas, dudas,
todo es una gran duda. Tengo duda, como dice el chiste, de subido tono, que por respeto a las damas presentes no lo puedo contar. Mi correo, anótenlo por favor, es jaime.garcia@jaimegarcia.cl. Por si algún día tienen alguna duda de carácter tributaria, yo soy de aquellos profesores que contestan los correos, ¿verdad? Ahora, si tú quieres que yo te diseñe una planificación tributaria, te haga un reclamo tributario, bueno, sentémonos a conversar, discutamos los honorarios, ¿no es cierto? Vamos, una parte para ti, otra parte para mí, la más importante, obviamente, no hay problema. Pero lo que sea absolver dudas, consultas, a mí los alumnos siempre me están llamando y yo no tengo problema. ¿Ya? Insisto, dudas respecto de lo que hemos conversado hoy día. Profesor, Cuente. disculpe que lo interrumpa, yo tengo favor. alguna duda como para hacer una síntesis de lo que expusimos en clase. Pagaría IVA en relativo a lo que pasamos hoy día. Las empresas constructoras que construyen una vivienda por primera vez, pagarían IVA los contratos de arrendamiento que contengan bienes muebles que se arrienden con el menaje respectivo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? No sé si estoy bien en lo que estoy diciendo. Y lo segundo, ¿qué pasaría con aquellas propiedades que en el título de dominio no señala que tienen una construcción? Que dicen se vende un retazo, pero en realidad tiene una construcción incluida. A ver, El vamos notario no por tiene... partes, como diría Jack el Destripador. En primer lugar, tú dijiste en la medida que sea vendido de propiedad de una empresa constructora. Esa Claro. exigencia ya no está vigente. Hoy día lo que se requiere es que sea un vendedor habitual. Por lo tanto, sea empresa constructora o sea inmobiliaria, se grava de igual forma, en la medida que sea vendedor habitual. Ya, Sí, disculpe, si la inmobiliaria, bueno, ahora con la nueva ley de loteo, no se puede, pero, o sea, si la inmobiliaria vende lotes de terreno sin construcción, bueno, revisamos en la anterior clase que los lotes están excluidos del IVA, así es, ¿cierto? así es, Ya, así es. en ese entendido, ya, y Ahora, es que la pregunta está sí, es que la pregunta, profesor, es relativa, es como mezclando todo, haciendo la mezcolanza respectiva y viendo que, supongamos que el conservador, esta pregunta la hice en la primera clase de Derecho Inmobiliario y el profesor no me entendió, no sé. Pero ya, supongamos que en el título de dominio la propiedad no señala que tiene una casa construida y la persona es un particular que vende habitualmente inmuebles. Pero en esta ya, oportunidad el título de dominio no dice que está construida la propiedad. ya. Y Dice si hay un una retazo. construcción, Claro, como no lo dice, el notario no tiene cómo saber que paga IVA, obvio, ¿cierto? obvio. Entonces, ese sería como un mecanismo, o sea, o sea, no es que se eluda, sino que al no estar actualizado el título de dominio, Ahí hay una figura de evasión asquerosa. Horrible porque el tema municipal, las recepciones, los permisos, si tiene una casa, después no la puede vender, es un desastre. Claro, ahí hay evasión. Ahora, claro, eso es como dice Carla, eso pasa por inacción de la municipalidad y del propio Servicio de Impuestos Internos, porque se porque supone, ¿sí? yo se lo planteé al profesor, el primer profesor que hablaba de los principios y generalidades del derecho inmobiliario, Ya, que debería no sé, por el derecho municipal o la persona pertinente debería actualizar los títulos de dominio porque en definitiva es una responsabilidad del notario al no tener verificar el título de dominio que no tenga la construcción respectiva en el título. no, es que eso no es pega del notario. El notario tiene que certificar lo que a él se le está presentando. Y si el vendedor dice aquí no hay nada construido, el notario no tiene que ir al inmueble a ver si está. No, él da fe, ¿no es cierto?, de la firma y de que se firmaron y chao.
Eso es tema de la municipalidad y de impuestos internos. En los procesos de reavalúo, se supone que el servicio, cuando cada 5 años o 3 años, según sea, revaloriza las propiedades, los fiscalizadores debieran ir a revisar. Otra cuestión muy distinta es que no la hagan. Ustedes habrán visto los reportajes de CIPER, de diversas cuestiones en que hay, ¿cómo se llama?, inmuebles pantagruélicos inmensos y están calificados como de FL2. En circunstancias son como de FL8 más o menos. Esa no es pega del notario, esa es pega del servicio y por lo tanto, si en definitiva a posteriori el servicio determina, ahí no hay, a mi juicio, no hay responsabilidad del notario. Cero. A eso quería llegar, profesor, a la responsabilidad del notario. Cero. No tiene ninguna. Vela. Cero. Yo tengo una pregunta. Gente, Un ejemplo, como un caso que se me ocurrió una idea cuando usted fue explicando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, porque los notarios compran casas, las convierten en notaría y algunos notarios se van cambiando, los trasladan, van mejorando, no sé, trabajan en La Pintana y después se va a Las Condes. Y ahí él se quedó con esa notaría de La Pintana, bonita, con todo, y ahí llega el nuevo notario y ahí se lo va a arrendar como inmueble. Pero ahí en la norma, cuando usted dijo paga IVA, cuando la actividad de arriendo es comercial, y hay unos, si nosotros nos vamos como al estricto rigor de lo que es un notario, como una auxiliar de la Administración de Justicia, ministro de Fe, que ejerce, que es privado, pero que ejerce labores públicas, ahí paga IVA si él le va a arrendar al nuevo notario, por ejemplo. la ley dice arrendamiento de inmueble con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial. Yo creo que en ninguno de los dos casos cabe el tema del notario. ¿Cierto? Ya, eso yo pensé si tuviera Ahora, que pagar. aquí uno siempre que da una opinión, yo siempre me cubro. Habría que revisar los oficios del servicio a ver si el servicio no interpretó lo contrario. Pero me parece que de acuerdo a la norma, lo que realiza el notario no es una actividad comercial o industrial. Aunque Claro. a él le genere lucas, hay muchas lucas, ¿no es cierto? Claro, porque la figura, como él recibe, quien le paga el sueldo al notario son los privados. Hay y se paga IVA. La gente cuando va a una notaría se le emite boleta Sí, claro. y el notario paga un IVA. Entonces, Pero es porque está prestando un servicio afecto a IVA. claro, Mientras que lo que grava en el otro caso es el arrendamiento de un inmueble con instalaciones para desarrollar una actividad industrial o comercial. Y me claro, parece que la actividad del notario como tal no es comercial ni industrial. claro. Creo yo, claro. pero te insisto, o sea, habría que revisar a ver si el servicio ha dicho lo contrario. Claro. No sí, sabe. porque, sí, el notario paga igual todos los impuestos al final, porque contrata a la gente Código del Trabajo, Sí. ahí va a pagar el complementario, todo. Sí, por supuesto. Pero no se olvide aquí, es buena la pregunta que hace Carla, porque en los impuestos, lo que manda el nacimiento de la obligación tributaria es el acaecimiento del hecho grabado. Y aquí, ¿cuál es el hecho grabado? El arriendo de inmuebles con instalaciones que permitan ese arriendo al margen de la otra actividad que pueda o no estar afecta, en este caso del notario. Ese arriendo cumple con el hecho grabado de ser un arriendo de un inmueble con instalaciones que permitan el desarrollo de actividad. A mi juicio, yo creo que no. Yo creo que no. Ya, gracias, profesor. ¿Capish? Ok, si no hay más preguntas, damos por terminadas estas explicaciones. Les agradezco la paciencia y como les digo, bueno, si alguien se aventura en hacer el trabajo en materia tributaria, sería fantástico. Hay millones de temas aquí, algunos muy complejos, otros no tan complejos. La circular esta que yo les decía, 93, es una fuente inagotable
de temas ahí. Y bueno, las facturas falsas, ¿para qué decir? ¿Ya? Hay miles de cosas escritas. Y eso, pero como les insisto, cualquier duda en que yo los pueda auxiliar el día de mañana en materias tributarias, ahí está mi correo, quedo a su disposición. ¿Ok? Gracias, profesor. Listo, nos vemos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias. Chao, Chao. chao. Muchas gracias, Jaime. Chao, chao. Muchas gracias.